¿Estás listo para sumergirte en el apasionante universo del ajedrez? Bienvenido a El Reino de Kaisa. Este programa, conducido por el licenciado Abel Jacome Jiménez, es tu fuente principal de noticias y análisis. Con secciones exclusivas y entrevistas fascinantes, te mantendremos al día con todo lo que necesitas saber. Contamos con la participación de grandes expertos como Fernando Cortina, Raúl Ocampo y Gustavo Maas. Ven y descubre todas las novedades del emocionante mundo del ajedrez. Dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o mañanas, dependiendo de la hora y el lugar en que estén viendo este video, mis amadas sirenas y mis estimados tritones. Yo les doy la más cordial bienvenida a esto que es el Reino de Kaisa. Mi nombre es Abel Jacome Jiménez y bueno, esta es la cuarta emisión del Reino de Kaisa. Queridos amantes del ajedrez, bienvenidos a esta nueva entrega. Y veremos cómo durante la semana del 6 al 13 de agosto, el tablero mundial ha estado más encendido que nunca. Desde conquistas históricas hasta apuestas arriesgadas, sin entrenador. Y la eterna batalla entre experiencia y juventud también la vamos a tener en este programa. La verdad es que tenemos mucho de qué hablar. Así que ajusten bien sus piezas, que aquí arranca esta partida informativa. Y bueno, no es cualquier semana, ¿eh? Esta ha sido una de esas donde uno se pregunta si estamos viviendo el presente o si realmente ya estamos espiando el futuro del ajedrez. Y eso es lo que vamos a ver. Pero antes de eso, pues vamos a comenzar en esta ocasión el Reino de Kaisa con una de las secciones importantes de este programa, y yo por eso quiero agradecerle al árbitro internacional Fernando Cortina Montes su asistencia nuevamente a este programa con su cápsula informativa El arbitraje. Así que vamos a ver qué interesante tema nos trae el día de hoy. Adelante, Fernando. Hola, muy buenas tardes a todos. Ya saben, Fernando Cortina, servidor, con la cápsula semanal de arbitraje. Vámonos hoy con un error bastante frecuente, que es reclamar jugada ilegal antes de que mi rival la complete. Hay que recordar, obviamente, para comprender bien esto, que jugada completada no solo es jugada realizada. Reglamentariamente, jugadas realizadas cuando suelto pieza y cuando después de soltar pieza pulso mi botón o palanca del reloj poniendo a caminar el tiempo de mi rival, entonces es jugada completada. No debemos reclamar jugadas ilegales antes de que hayan sido completadas, porque estaríamos ayudando a nuestro rival y por lo tanto perjudicándonos nosotros solitos. ¿Por qué? Porque una jugada ilegal no es sancionable hasta que no ha sido completada. Esto es, hasta que mi rival no pulse su reloj. Por mucho que haya soltado pieza, realizando pero no completando su jugada anterior, al estar realizada pero no completada, no solo no puede sancionarse, sino que lo que provoco si yo reclamo jugada ilegal antes de que mi rival la complete es que, en cierto modo, en mucha parte, estoy avisando a mi rival y ese aviso implica que mi rival podrá cambiar esa que habría o hubiera sido jugada ilegal por una jugada legal y puede no salir sancionado, porque una jugada ilegal no es sancionable hasta que no ha sido completada. Entonces, en principio, parece muy lógico pensar que una jugada es ilegal si, por ejemplo, un caballo ha movido en diagonal. A ver, si mi rival ya soltó su caballo
habiéndolo movido en diagonal, en principio sí parece jugada ilegal. Pero como no es sancionable, porque el artículo 755 especifica que tiene que estar completada para que sea sancionable, como no es sancionable que haya realizado un movimiento de caballo en diagonal, pues entonces es mejor como jugadores no hacerse líos pensando que ya fue jugada ilegal. Si nos metemos en cuestiones dialécticas de que como ya soltó pieza ya es jugada ilegal, ¿qué me importa que dialécticamente sea jugada ilegal si reglamentariamente no es sancionable? Lo que me importa de una jugada ilegal de mi rival es que no solo sea, entre comillas, sea jugada ilegal, sino que también sea sancionable. Y por lo tanto, mejor yo tengo el pensamiento, una jugada ilegal no es jugada ilegal por no ser sancionable hasta que no está completada. ¿De acuerdo? Entonces, lo que debo hacer es esperarme a que mi rival la complete. Caso que se nos da muchas veces como árbitros. Nos reclaman, árbitro, jugada ilegal, movió el caballo en diagonal. Llegas como árbitro, pones pausa y al poner pausa ves que quien reclamó fue el negro y que la palanca o botón del reloj que está levantada, que el tiempo que estaría corriendo si tú no hubieras puesto pausa, es el tiempo del blanco. Pues no le puedes sancionar al blanco. Le tienes que decir a ambos jugadores, esto no se puede sancionar, yo tengo que quitar la pausa, sigue siendo turno del blanco, va a correr su tiempo porque siempre su palanca ha estado levantada y el blanco sabrá qué hacer. Si el blanco no sabe qué hacer y completa, entonces sí, se sanciona la jugada ilegal. Pero si el blanco sí sabe qué hacer, va a retroceder el movimiento del caballo y con ese mismo caballo va a hacer una jugada legal en lugar de la que había hecho, que habría sido ilegal si la hubiera completado. ¿Ven cómo estamos ayudando a nuestro rival por reclamar antes de tiempo? Así que muy importante este tema. Eso es todo por hoy. Esta es la cápsula del arbitraje de hoy. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. Pues muchas gracias, Fernando. Gracias por tu cápsula semanal, el arbitraje, siempre muy interesante. Pero ahora nosotros vamos a hacer un viajecito, ¿sí? Nos vamos a dirigir hasta Riad, Arabia Saudita, donde Magnus Carlsen volvió a demostrar por qué sigue siendo el número 1 indiscutible del ranking mundial. Porque no hablamos de un torneo cualquiera, sino del primer campeonato de ajedrez dentro del Sport World Cup, ¿sí? Un evento que reunió a los mejores del ajedrez online, a las mejores figuras del ajedrez online, en un formato competitivo de alto voltaje. Y lo interesante es que aquí las partidas se jugaron en pantallas gigantes. ¿Qué queremos decir con esto? Que bueno, independientemente de que todos los jugadores se encontraban de manera presencial en la sala de juego, las partidas se jugaban por medio de computadoras con pantallas gigantes, que bueno, eso le dio una espectacularidad asombrosa. Lo interesante es que además de que fue algo novedoso, ¿sí? Hubo miles de espectadores así en directo, viéndolo directamente, y millones siguiéndolos en línea. Bueno, obviamente Carlsen se llevó la final contra Aliesa Firouzja, un joven prodigio que siempre le da la pelea y que todos conocemos. Y además se embolsó $250,000. Nada mal para un par de días de trabajo. Sí, y bueno, o sea, realmente
es trabajo, aunque claro, hay detrás décadas de preparación por parte de Magnus Carlsen, que si bien tiene un talento innato, nunca ha descuidado su preparación como un profesional del ajedrez. No tiene la actitud profesional, lo siento, tenía que decirlo, si no reventaba, pero la capacidad de un jugador de élite, eso es indiscutible y jamás lo podremos negar. Lo que más llamó la atención no solo fue la victoria, sino cómo la consiguió, en partidas rápidas y a un ritmo frenético, con una precisión que hasta haría sonrojar al mejor de los motores de análisis. Y ese torneo abre una puerta nueva, el ajedrez como parte de los grandes eventos de eSport, con escenarios espectaculares y coberturas masivas. Es literalmente el ajedrez del futuro. Bueno, yo me pregunto, ¿esto significa que vamos a ver a los grandes maestros entrenando con computadoras? O por qué no, sí, hablando de joysticks en la mano, no solo ya teniendo plataformas en computadora o en aplicaciones de celular, sino que pudiéramos llegar al grado de que pudiéramos ver esto en plataformas como PlayStation o Xbox. Bueno, no sé si tanto, pero sí sé que veremos cada vez más a jugadores preparándose no solo para el tablero físico, sino para brillar en la arena digital, que día a día está tomando más adeptos y nos lleva a situaciones extraordinarias. Así como una situación extraordinaria es el túnel del tiempo ajedrecístico, ese mundo mágico que nos traslada a los momentos históricos del ajedrez en México, y que obviamente no podría estar a cargo de otra persona que el maestro internacional Raúl Ocampo Vargas, que es un historiador excelente del ajedrez en México. Así que gracias por estar con nosotros. Adelante, maestro Raúl. De nuevo, me presento ante ustedes para hablar un poco de la historia del ajedrez mexicano. Les digo, soy el maestro internacional Raúl Ocampo, que además de gustarme dar clases de ajedrez y dedicarme también a competir, todavía sigo compitiendo en torneos de ajedrez internacionales, pues me encanta la historia, y la historia del ajedrez en México es muy rica. Había hablado de Manuel Márquez Sterling, quiero retomar un poco lo de Manuel Márquez Sterling, porque fue muy importante para sus esfuerzos para salvar a la familia de Madero y a Madero mismo ante la revuelta digamos, la sedición que hizo Victoriano Huerta, en donde mató a Madero y a Pino Suárez, otro ajedrecista muy connotado. Pino Suárez formó el primer club de ajedrez de Yucatán con Manuel Márquez Sterling. Ahora, Pino Suárez tenía un secretario que era Egidio Torre. Egidio Torre era el papá de Carlos Torre. Repito que fue el primer gran maestro de mexicano. Gracias a Manuel Márquez Sterling, Egidio Torre y su familia pudieron embarcarse a Cuba, entre ellos Carlos Torre cuando era niño, porque Carlos Torre en 1913, pues nacido en 1908, pues tendría 8 años, ¿no? Entonces viajaron a Cuba y de ahí se trasladaron a Nueva Orleans, donde Carlos Torre continuó sus estudios y se hizo campeón de Estados Unidos en 1924 de ajedrez. Bueno, pero Manuel Márquez Sterling, aparte de salvar a la familia de Carlos Torre y al papá de Egidio Torre, pues también trató de salvar a Madero y posteriormente tuvo mucha importancia en la historia de Cuba. Manuel Márquez Sterling es el único jugador de ajedrez que tiene una calle en la Ciudad de México, y una calle muy importante cerca de la Ciudadela, cerca de donde está Valderas y la gran biblioteca que hay en Valderas, que se llamaba Vasconcelos, y que fue dirigida también por un gran ajedrecista que era Eduardo Lizalde, que hizo muchos programas de televisión de ajedrez y organizó el match entre Kenneth Frey y Marcel Cisniaga, con una serie de 32 programas de ajedrez que pasaron por el Canal 11 y a Televisión Nacional. Lizalde fue director de la televisión de la República Mexicana. Bueno, el caso está que
Después de la escena trágica, otra parte importante fue cuando se formó la Federación Mexicana de Ajedrez y la dirigió en los años 30 el general Joaquín Amaro, que también podemos decir que es el único ajedrecista que tiene una estatua enorme en la calle Reforma, en la avenida Reforma en la Ciudad de México, junto al Auditorio Nacional. Joaquín Amaro, aparte de ser presidente de la Federación y de haber traído de entrenadores a México como Boris Kostis, que era el campeón de Serbia, invitó a Capablanca y a Lekin y organizó los primeros torneos internacionales. Joaquín Amaro se le considera el creador de las escuelas militares en México y realmente fue el creador del ejército moderno. Entonces en su estatua dice Joaquín Amaro, creador del ejército moderno mexicano revolucionario y, entre comillas, presidente de la Federación Mexicana de Ajedrez. Pero cuando Joaquín Amaro tuvo que salir de México cuando fue exiliado Plutarco Elías Calles, tardó un poco en regresar y volvió a tener algunos puestos militares, pero no tan importantes como haber sido secretario de guerra de Calles, ¿no? Joaquín Amaro participó en muchas batallas, pero fue un ajedrecista muy connotado, ¿no? Mi libro que hice sobre Carlos Torre, publico una foto de Carlos Torre jugando con Joaquín Amaro, que era muy importante en esa época porque en 1926 que vino Torre a México, Joaquín Amaro es secretario de la defensa, ¿no? El jefe del ejército mexicano. Bueno, después de Joaquín Amaro, pues la federación quedó, Federación Mexicana quedó un poco relegada porque todos sus dirigentes salieron de México y regresaron muchos años después. Luego, pues, como no había ajedrez en México, porque la Federación Mexicana de Ajedrez nada más existía con dos personas que la motivaban, entre ellos el senador Emilio Aragón, que la trató de revivir. Bueno, la Federación Mexicana hizo esfuerzos para que un equipo de México jugara en el Campeonato Centroamericano del Caribe en 1971, que ganó México. Entre ellos yo tuve el honor de participar en ese equipo. Lo formaba Joaquín Camarena, Carlos Escondrillas, Benito Ramírez, y Alberto Campos Ruiz y yo, y ganamos el primer Campeonato Centroamericano del Caribe, ¿no? Luego se hizo el Campeonato Centroamericano del Caribe en México en 1972, que lo inauguró el presidente de México. Fue transmitido por televisión. Entre los comentaristas estaba Willy de Winter, que transmitió el match entre Spassky y Fischer. Y en esa época, en 1972, se invitaron a grandes jugadores y grandes maestros. Ya luego hablaremos. Me despido y nos vemos en la siguiente sesión. Pues muchas gracias, maestro Raúl. Siempre, siempre agradecidos por tanta sabiduría y tanto conocimiento sobre la historia del ajedrez en México. La verdad es un placer poder escuchar todas sus anécdotas. En serio que sí. Bueno, señores, ahora nosotros tenemos que pasar del mundo digital al mundo clásico del ajedrez. Porque bueno, ahora en Chennai, India, está en marcha uno de los torneos más esperados del año, el Chennai Grandmaster 2025, que en esta edición llegó con más rondas y con su mayor bolsa de premios en la historia, casi $120,000, y sobre todo con puntos FIDE decisivos para quienes sueñan con llegar al torneo de candidatos. Bueno, aunque arrancó con retraso por un incendio en el hotel donde se alojaban los jugadores, la acción en el tablero no ha decepcionado. Entre los favoritos locales se encuentran Arjun Erikachi y Domaraju Yukesh. O sea, en lenguaje coloquial, Gukesh y Erigaisi. Y bueno, también de los visitantes de peso, uno ha estado robando toda la atención. Nos estamos refiriendo a Vincent Keimer de Alemania. Keimer llegó con un plan sólido y hasta la ronda 7 no conoce la derrota.
Su empate contra el Gazi fue una muestra de sangre fría y con cada partida se afianza como líder del torneo. Esto, claro, ha puesto nerviosos a los seguidores indios que soñaban con un campeón local. Digo, estamos hablando que el campeón del mundo está participando en el torneo. Pero Kramer se trajo más que su maleta. Se trajo la corona bajo el brazo. Lo que me intriga es si podrá aguantar la presión ya en estas últimas rondas. Y bueno, eso lo sabremos muy pronto. Pero lo cierto, lo real, es que con sus salones llenos de murmullos de los analistas y el suspenso de cada jugada, Chennai nos está regalando ajedrez del más alto nivel. Así, de lo mejorcito que podemos obtener en este año, sobre todo en estos últimos meses. Así que síganlo, sigan el evento, porque es un ajedrez de excelencia. Y precisamente hablando de ajedrez de excelencia, pues nos toca la sección a cargo de el maestro Fide, que también es el presidente del Salón de la Fama de Ajedrez, tanto de México como de América. Nos estamos refiriendo a Gustavo Mas, que está aquí con su sección precisamente Salones de la Fama del Ajedrez. Así que vamos a escuchar a Gustavo Mas. ¿Qué tal, amigos del Salón de la Fama del Ajedrez? Ya soy el maestro Pide Gustavo Mas, presidente del salón. Recordemos que estamos en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, y bueno, estamos haciendo ajedrez, estamos rescatando la historia de nuestro ajedrez desde sus inicios, desde sus primeras bases, desde el conocimiento de los primeros maestros, de su gente que más aportó al ajedrez, tanto en las ramas varoniles como en las ramas femeniles, y también en gente organizadora de eventos, gente entrenadora, árbitros, gente tan valiosa que está alrededor de la organización, la preparación y el desarrollo del ajedrez en cada uno de nuestros países, en cada uno de nuestro continente y en el mundo entero, que vale la pena reconocer el esfuerzo y lo que han aportado. Yo pienso que no es suficiente con las medallas o trofeos o galardones que se le han entregado a estas figuras del ajedrez, sino que hay que rescatar, como lo hacen quizás en otros deportes o en otros salones de la fama de otros deportes, vaya. Yo creo que el ajedrez requiere esa unidad, ese enfoque, esa elevación de su cariño y valoración de su trayectoria. Hemos tenido gente que ha dado mucho, que ha dado su vida y que ha dado todo su talento en pro de alcanzar la gloria, y que ahora nosotros los sigamos y los entendamos y aprendamos de ellos. Vamos a hacer que conozcamos o que valoremos un poco más de cada uno de ellos. En cada entronización tenemos 13 categorías y ahí seleccionamos a las mejores figuras de cada año según nuestra directiva. Somos 12 miembros del Salón de la Fama del Ajedrez de América que nos reunimos periódicamente y elegimos a los mejores de cada año. En el 2021, que empezó el salón, bueno, en la categoría varonil tenemos grandes figuras del ajedrez de América que también fueron del ajedrez mundial. Me refiero en este caso al gran maestro José Raúl Capablanca de Cuba, quien fue un extraordinario campeón mundial y que se batió con los mejores de su época y trajo grandes enseñanzas al ajedrez.
José Raúl Capablanca fue un jugador teórico bastante desarrollado para su tiempo en las aperturas, en los finales, y dejó libros, dejó muchos escritos para los seguidores hoy en día. El segundo gran maestro del que vamos a hablar hoy, referente del Salón de la Fama de América, es el norteamericano Paul Morphy, quien también con su genialidad y talento extraordinario dejaron un legado formativo, teórico, que lo podemos seguir viendo en cualquier plataforma, en cualquier libro, y valoramos mucho el esfuerzo. Cada edición de nuestro programa de CAISA vamos a estar presentando lo que según Salón de la Fama han sido sus mejores referentes. Hoy estamos presentando los dos primeros varoniles, posteriormente las dos damas mejor ubicadas desde nuestra perspectiva, posteriormente árbitros, clubes, entrenadores, tanta gente valiosa alrededor del ajedrez, y lo vamos a ir haciendo periódicamente en cada capítulo, y bueno, esperamos que sea para abundar su cultura. Transmítalo usted también, estimado amigo ajedrecista, y llévelo para que el ajedrez sea más grande, más sólido, que nuestro lema de Somos una Familia sea más fuerte. Nosotros, por nuestra parte, nos sentimos muy orgullosos de reconocer la historia, y como lo hemos dicho, hacemos ajedrez de excelencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, y nos vemos la próxima semana aquí nuevamente. Y bueno, nosotros ahora que estamos ya de nuevo con ustedes, ¿qué les parece si seguimos con nuestro viaje? Nos vamos ahora a Liverpool, en el Reino Unido, donde el veterano Michael Adams, de 53 años, acaba de ganar su 9º campeonato británico. Está solo a un título de igualar el récord histórico de Jonathan Penrose. Y eso no es todo. Este torneo también fue un escaparate para la nueva generación. La pequeña Bothana Sivanandan, con apenas 10 años, logró derrotar a un gran maestro en una partida clásica. Y el niño de 11 años, Supratit Banerjee, consiguió su norma de maestro internacional tras vencer a 2 grandes maestros. El futuro está llegando antes de tiempo, definitivamente. Lo más bonito de este campeonato es que mezcló tradición y promesas. Adams, con su estilo posicional impecable, mostró que la experiencia sigue siendo un arma letal. Y al mismo tiempo, estos chicos demostraron que la audacia y el talento juvenil pueden romper cualquier pronóstico. Yo creo que Adams ya puede empezar a cuidar su trono, porque estos pequeños vienen empujando fuerte. Y si a los 10 ya le ganas a un gran maestro, ¿qué harás a los 20? ¿Podrás probablemente conquistar el mundo del ajedrez? Eso lo veremos ya a la vuelta de la esquina. Y es que es muy, muy interesante todo lo que está sucediendo con todos estos jóvenes. ¿Sí? Con todos estos jóvenes que están empujando durísimo a las generaciones clásicas. Bueno, señores, vamos a continuar teniendo un pequeño homenaje. Como ustedes saben, el pasado martes 12 de agosto, legalmente fue fundada, digo legalmente porque hay muchas controversias por muchos asuntos, pero bueno, dicen por ahí que papelito habla, ¿no? Entonces, legalmente, este pasado 12 de agosto, la Federación Nacional de Ajedrez de México
cumplió 50 años, su aniversario número 50. Y hubo muchos festejos por toda la República Mexicana para celebrarlo. Y en este programa no nos quisimos quedar atrás y le hicimos su pequeño homenaje a la Federación Nacional de Ajedrez de México. Y aquí está para ustedes, se los presentamos con muchísimo respeto y muchísimo cariño. Esto es 50 años de la Federación Nacional de Ajedrez de México. Hace 50 años, nació una visión. Una misión que unió a miles de mentes estratégicas bajo una misma bandera, la del ajedrez mexicano. Hoy celebramos medio siglo de historia, de pasión, de jugadas maestras que marcaron generaciones. Esto es, la Federación Nacional de Ajedrez de México. En 1975, el tablero estaba listo. Un grupo de apasionados ajedrecistas, liderados por una visión común, fundó legalmente la FENAMAC. Fue el primer movimiento de una gran partida nacional. Un acto que dio identidad y rumbo al ajedrez en México. Desde Manuel Vega López de Yergo hasta Mario Ramírez Barajas y 2 periodos alternados de Raúl Hernández, la FENAMAC ha tenido 11 administraciones. Desde entonces, la FENAMAC ha tenido múltiples liderazgos. Cada presidencia enfrentó retos y dejó huellas, campeonatos estatales, torneos internacionales y formación de talentos. El Abierto Mexicano de Ajedrez reúne cada año a jugadores de todo el país y del extranjero. Desde Tijuana hasta Villahermosa, este torneo ha sido testigo de miles de partidas memorables. La FENAMAC forma personas, no solo campeones. A través del ajedrez, niñas y niños aprenden lógica, resiliencia y autodisciplina. Programas como Ajedrez Parental fortalecen el vínculo familiar y promueven el desarrollo integral. La nueva dirigencia busca eliminar barreras y potenciar el talento nacional. México quiere estar entre los mejores del mundo. Centros de alto rendimiento, integración con escuelas y apoyo a los estados son parte de esta nueva visión. 50 años de jugadas silenciosas, de estrategias que marcaron generaciones. FENAMAC es más que una federación, es la casa del ajedrez mexicano. Gracias por ser parte de esta historia. Por jugar, enseñar, apoyar y creer. FENAMAC, 50 años de ajedrez mexicano. Y vamos por más. Bueno, y este es el homenaje que con todo respeto le realizamos a la Federación Nacional de Ajedrez de México en su 50 aniversario. Muchas felicidades. Y bueno, nosotros cerramos con una historia que parece sacada de una novela. O sea, definitivamente. Pranab, no sé si les suena el nombre. Un joven indio de 18 años decidió competir en el Master de Chennai sin entrenador. Nada de preparadores, ni segundos, ni analistas. Solo su intuición, su estudio personal y una confianza absoluta en su estilo. Y miren que no le está saliendo nada mal. Ha jugado contra rivales de élite, incluido Anish Giri, y ha demostrado que su preparación independiente puede dar pelea al más pintado de los ajedrecistas. No es lo común en el ajedrez profesional, esto es extrañísimo, ¿no? Porque la mayoría llega respaldado por un equipo técnico especializado. Su caso está generando debate. A ver, ¿es mejor depender de un cuerpo técnico o aprender a resolver todo por uno mismo? Una interesante discusión que podríamos hacer y debatir aquí mismo, ¿no? En cualquier caso, Pranab está enviando un mensaje claro. Si confías en tu preparación, tu capacidad de cálculo puede enfrentar a cualquiera. Yo creo que lo suyo es puro romanticismo ajedrecístico, les soy honesto, ¿sí? Como esas partidas donde apuestas todo a una combinación arriesgada y contra todo pronóstico, funciona. Y bueno, a él le funcionó. No soy de la idea de que
puedan ser completamente autodidactas, que no les sea útil un equipo técnico de respaldo. Pero bueno, a él está funcionando y le deseamos todo el éxito del mundo en este evento. Y bueno, así, entre tableros reales y virtuales, grandes maestros veteranos y niños prodigios, y apuestas valientes sin entrenador, esta semana nos recordó que el ajedrez es un universo infinito. La próxima cita para estos grandes de la élite mundial será en el Sinquefield Cup de San Luis, del 18 al 28 de agosto. Y en septiembre tendremos la gran final del Grand Chess Tour en Sao Paulo. Así que no se lo pueden perder. La partida nunca termina, siempre hay una jugada más. Y bueno, nosotros tenemos una cita. Nos vemos la próxima emisión, el próximo jueves, con más historias, más estrategias y claro, más amor por este juego. Así que, amadísimas sirenas y mis muy estimados tritones, les deseo una excelente tarde, noche o mañana, dependiendo de la hora y el lugar en que estén viendo este video. Y también les recuerdo que no me puedo ir sin decirles que el ajedrez es para la mente lo que el ejercicio es al cuerpo. Esto fue el Reino de Kaisa. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.